La Guerra de los Supremos, un análisis desde Leal Buitrago. Año 1839. Habían pasado ya 29 años desde el grito de independencia. En los territorios se estaba atravesando por un proceso de cambios constantes. Entre 1816 y 1819 se conforman juntas de un gobierno en distintas ciudades y se presentan conflictos entre provincias. Entre 1810 y 1819 se restablece el control español durante la Reconquista. En 1819, la campaña libertadora, liderada por Simón Bolívar, culmina con la victoria de la Batalla de Boyacá. A partir de este momento se crea la Gran Colombia, que integra los territorios de los actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. Durante la década de 1820 se establece un gobierno central y se desarrollan tensiones políticas al interior del nuevo estado. Es en 1830 cuando la Gran Colombia se disuelve y Venezuela y Ecuador se separan. Para 1840 la rebelión se extiende hasta varias provincias del país, originándose así caudillos regionales autodenominados supremos, destacándose Obando como líder militar en el sur, transformando este conflicto en una guerra civil de alcance nacional. Cómo un conflicto religioso se convirtió en el detonante de la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos tuvo lugar entre 1839 y 1842, gobierno de José Ignacio de Márquez, quien se posesionó en 1837 con el lema de republicanos moderados. Esto reflejaba una ideología centralista a pesar de su cercanía con Francisco de Paula Santander, asociado al federalismo y luego con las banderas del liberalismo. El detonante ocurrió cuando Márquez ordenó cerrar conventos pequeños en San Juan de Pasto y destinar sus bienes a la educación pública. Sin embargo, la población profundamente católica y conservadora no lo vio como una reforma, sino como un ataque directo a su religión. Más que una simple medida, esto significaba afectar el poder de la Iglesia, su influencia social, sus alianzas con las élites y sus tierras. Así, un conflicto religioso encendió una guerra con profundas causas políticas. La fe se convirtió en una herramienta política, utilizada para canalizar el descontento de la población. En este contexto, surgió una fuerte oposición conformada por seguidores de Francisco de Paula Santander, como José María Obando, militar regional, y Vicente Azuero, santanderista, quienes rechazaban el centralismo y defendían una mayor autonomía regional. Estos líderes aprovecharon el malestar religioso para movilizar a la población y justificar la rebelión. Francisco Leal Buitrago en su análisis señala tres características claves de este periodo. Primero, las élites regionales. Los caudillos locales se enfrentaban en permanentes rivalidades por el control político y económico. Segundo, esa lucha constante hizo que el gobierno central careciera de su legitimidad. Su autoridad era constantemente desafiada. Y tercero, en este vacío de poder, la guerra se convirtió en el mecanismo habitual para resolver disputas, no el diálogo ni las instituciones. Y si retomamos la pregunta, ¿por qué ocurre la Guerra de los Supremos? Desde Leal Buitrago, la respuesta va más allá de sus manifestaciones inmediatas. La guerra ocurre porque el orden político de la Nueva Granada no logra sostenerse sobre el territorio que pretendía gobernar. Esto se evidencia en que el conflicto religioso, las resistencias regionales y las disputas entre los dirigentes no son causas aisladas, sino expresiones de una misma limitación. Es la incapacidad de consolidar una autoridad efectiva sobre las provincias. Más allá de ello se suma la exclusión política, que restringía la participación y hacía inviable la resolución institucional de los conflictos, favoreciendo su tránsito hacia la confrontación armada. Más que un episodio coyuntural, la Guerra de los Supremos revela un problema estructural, la fragilidad del Estado, en formación, en sus límites para articular autoridad territorial y de orden político. La guerra no solo explica una crisis, sino que evidencia los límites del proyecto político de la época.